Buenas noches, Tibeidi, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Vamos a empezar. Ok, Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, todo bien. gracias a Dios. Bueno, vamos a comenzar esta segunda clase. No sé si lograste ver la primera reunión que tuvimos, la La dejé vi, por... pero por encimita, por Ok. encimita. Bueno, en esta vamos a empezar a ver lo que es la reglamentación de eh, la reglamentación del paisajismo, ¿ok? Ok, Y voy a comenzar pues compartiendo la pantalla para que podamos avanzar en... Ahora cuando uno comparte la pantalla, aparece de una vez lo que uno quiere compartir. Me parece muchísimo mejor. tranquila. Ujú. ¿Ya estás observando? Está cargando. Ok. Listo. Ya, porque yo la estaba revisando y se abrió justo donde yo la estaba revisando. Ok. Bueno, cuando estamos planteando un paisajismo en un sector, ¿verdad? Nosotros tenemos que evaluar el sitio para poder seleccionar la especie más adecuada. Este es un trabajo que hicieron unos paisajistas que se llaman Edward Gilman y Tracy Party. Estas personas, ellos tienen unos libros bien interesantes sobre el paisajismo. Eso anda por la web. Y bueno, si quieres anotar el nombre de los arquitectos paisajistas, bueno, sería bueno para que más adelante, si quieres investigar un poquito más, Tranquila que pues, yo tengo aquí ajá, el teléfono. Yo aquí voy anotando. ok, perfecto. Bueno, ellos plantean que para uno poder iniciar una actividad de paisajismo, uno tiene que comenzar es observando el ambiente, qué hay, qué está ofreciendo la naturaleza en esa área que, como bien sabe, el área urbana está totalmente intervenida. Entonces, pues son muy pocas las especies del ámbito natural que pueden crecer allí debido a la calidad del suelo, que no es la misma que tenemos en un área de campo, en un área rural, ¿no? Ya que con el movimiento de Ujú. tierra y con el desmalezamiento, la tierra pierde condiciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ellos nos dicen? Observen, miren, qué hay en los viveros, busquemos información, ¿verdad? En el del sitio para ver qué podemos ofrecer. Y bueno, es una cuestión de observar, ¿bien? Luego, que observamos estas especies, tenemos que ver también la calidad del suelo, qué tipo de suelo, con qué tipo de suelo ellos se están alimentando, cómo son los nutrientes. Claro, para esto vamos a tener otras personas que nos van a ayudar, que son los de los viveros. También hay botánicos que se dedican a, a descubrir pues las características tanto de las plantas como de la calidad del suelo que requieren estas plantas para poder desarrollarse, ¿no? Y nosotros pues podemos valernos de la observación y de lo que ellos nos planteen para poder nosotros realizar un proyecto de paisajismo. Ya que en el último corte, la idea es que ustedes se vayan de aquí con una noción de lo que es una memoria descriptiva del paisajismo, con un plano de paisajismo. ¿Bien? Ok.
Aquí pues nos siguen dando la idea de que nos vayamos y veamos los jardines públicos, los viveros locales, nos informemos bien acerca del crecimiento de las plantas, ¿sí? Que observemos también programas y libros que nos ayudan a identificar las especies, que también nos indican cuál es su tallo, cuál es la copa, cuál es el nivel de crecimiento de este tipo de plantas, todas esas características que nos ayudarán a hacer nuestro jardín muchísimo mejor. Bueno, en la evaluación del sitio vamos a pasearnos por 5 aspectos que son los atributos del sitio por encima del suelo, los atributos del sitio por debajo del suelo, las modificaciones potenciales del sitio, las prácticas de mantenimiento y atributos deseables del área. ¿Ok? Todo esto en las áreas urbanas. Entonces, dentro de los atributos del sitio, que es el primer punto, tenemos todo aquello que está encima del suelo que tiene que ver con los factores ambientales y los factores urbanos. Los factores ambientales, lo de la exposición del sol, de la luz, del sol, pues de las pendientes, el viento, la salinidad y la existencia de otros árboles. En cuanto a los factores urbanos, tenemos el cableado aéreo, el alumbrado público y de seguridad, las construcciones, la señalización, el vandalismo y las regulaciones que nos impone las oficinas de planeamiento urbano. En cuanto a la exposición de la luz, pues sabemos que si utilizamos árboles más grandes en ciertos y determinados lugares, por ejemplo, aquí tenemos una casa que está orientada hacia el norte, ahí se marca dentro de la figura que hay sitios dentro de esa parcela donde el sol dura todo el día. Entonces tenemos que crear con árboles adecuados, ¿verdad? Una sombra que nos permita por lo menos tener 6 horas de luz directa, ¿ok? Cuando tenemos esa exposición solar completa de todo el día. Y en la exposición solar parcial podemos utilizar árboles más pequeños, ¿verdad? Que nos permitan solamente entre 3, menos de 6 horas del sol directo. Entonces, la sombra la deberíamos de manejar durante la mañana y en la tarde, dependiendo de la orientación de la casa, ¿verdad? La debemos manejar de tal forma de que no sea tan fuerte su reflejo sobre vidrios y paredes blancas, ¿verdad? Y en ese caso, pues deberíamos de utilizar árboles que nos permitan bajar más bien la temperatura, ¿ok? Claro, esto es dependiendo de la zona donde nos encontremos y de la estación también donde nos encontremos. Estación climática. Otros factores ambientales que hay que considerar son las pendientes, los vientos y la salinidad. En cuanto a las pendientes, pues, las pendientes del sur y del oeste tienen exposición solar directa que puede incrementar la deshidratación de las plantas. Entonces allí nosotros tenemos que prever que las plantas que estén sembradas en ese lugar tengan mucha más cantidad de agua. De repente creamos algunos lagos artificiales o algunas caídas de agua por esas pendientes para tratar de que esas especies se mantengan. En el caso de los vientos, pues, tenemos que estar pendientes porque hay algunos árboles que se ven afectados por el viento y también incrementa la deshidratación o la pérdida de agua. En cuanto a la salinidad, pues las especies que tengamos cerca de áreas de playa,
deben ser tolerantes a la salinidad, porque si no, no vamos a poder, no vamos a poder tener las especies que queremos allí. Ah, Tibey se desconectó porque tuvo un corte de luz. Bueno, ya comprendo. Ok. Bueno, yo lo sigo exponiendo y ustedes lo pueden ver después. Tibey, te mando este mensaje por WhatsApp. Yo lo sigo exponiendo y cuando tú puedas las verás colgadas en el aula virtual, ¿oíste? Por YouTube. También tenemos que observar qué plantas se encuentran cerca de otros árboles, porque hay árboles que no permiten el crecimiento de otras especies en sus tallos, o sea, en su, digamos, en su pie, en el pie del árbol, ¿no? Y eso se llama alelopatía, que ocurre cuando algunos árboles, cuando algunos químicos producidos en las hojas y el tronco, las raíces y los frutos de los árboles disminuyen o impiden el crecimiento de otras plantas. ¿Ok? Eso pasa, por ejemplo, con el pino caribe. El pino caribe no permite que ninguna de las especies que están que puedan, ni siquiera ellos mismos, ni los hijos, crezcan bajo su propia, digamos, bajo su propio pie. ¿Ok? Entonces, también tenemos que observar que hay árboles que son tolerantes a la sombra y hay otros que no son tolerantes a la sombra, que requieren el sol a su máxima expresión. Entonces, tenemos que ver qué árboles son de sombra o qué especies son de sombra y cuáles son de sol. Todas estas cosas son indispensables para poder llevar a cabo nuestro proyecto de paisajismo. También tenemos en otros de los aspectos que debemos considerar, son los urbanos, por ejemplo, la presencia de cableado por encima. Eso hace que las especies, lamentablemente, que estén creciendo y se coloque un cableado, se vean afectadas, hay que recurrir a la poda. Otras veces son las mismas especies que dañan la transmisión eléctrica, entonces debemos tener cuidado con eso. Entonces, es preferible que el tendido eléctrico vaya por un lado de la vía y nuestras especies estén del otro lado, favoreciendo unas condiciones de ambiente y de humedad y de sombra adecuadas al planteamiento urbano que tengamos allí, en esa zona. También tenemos que considerar, por ejemplo, especies que estén cercanos a postes de luz, ¿verdad? Las especies cercanas a postes de luz deben ser más bien bajas para permitir que durante la noche el alumbrado público se realice como debe ser, ¿ves? Porque si el árbol está obstruyendo la luz, entonces no podemos, no sería una situación adecuada, ¿no? Entonces, no plante árboles adultos grandes a menos de 9 metros de las luces de seguridad, ¿verdad? A no ser que haya un presupuesto para el mantenimiento que permita varias visitas para hacer la poda. Eso también aplica para los semáforos. A veces tenemos semáforos ubicados en las esquinas y el semáforo no se puede ver el cambio de luz debido a que tenemos una especie muy cercana al control de paso y entonces no nos conviene. Entonces tenemos que, como dice allí,
estar pendiente de la poda, de una poda constante. Ok. ¿Qué podemos hacer tanto para el cableado por encima como para las luces de seguridad que tienen que ver con el alumbrado público y con los controles de paso? Bueno, las especies más grandes deberíamos de colocarlas por lo menos más allá de 12 metros de las líneas de alta tensión. Las especies muy cercanas a este cableado o a digamos, control de paso, que son los semáforos, deberían tener por lo menos una distancia de por lo menos 2 metros a estas dos situaciones, pues a lo que es el cableado por encima y a las luces de seguridad, ¿sí? Y cualquier árbol puede ser plantado a más de 12 metros, ¿bien? Entonces, esto también tenemos que tomar en cuenta que el diámetro de la popa debe ser menor que el doble de la distancia al cable de la luz, ¿ok? Y considerar pues estas distancias que harán que tanto la especie como el suministro eléctrico no se vean afectados, puedan convivir. Otro aspecto a considerar es la señalización. O sea, la señalización, nosotros no podemos tener una señalización si queremos indicar que estamos en algún sitio, que estamos en algún lugar. Las plantas no deben ser obstáculos para que esos anuncios que son tan importantes no se puedan observar. Entonces, plante árboles grandes cerca de señales bajas y árboles pequeños cerca de señales altas. Es algo de lo básico, pues de lógica. Aquí, por ejemplo, también tenemos árboles que están sobre fachadas principales. Entonces, estos árboles pequeños y árboles con copas estrechas pueden ser plantados a 3 metros de los edificios. ¿Por qué? Para poder ver la fachada. Es muy importante que uno pueda observar la fachada a donde se dirige y que haya transparencia de la edificación y del árbol. ¿Ok? Otro factor es el vandalismo. ¿Ok? Se piensa que los árboles más delgados, o sea, de troncos más delgados, sean los más idóneos para colocarlos en las áreas urbanas, para evitar que los ladrones se escondan detrás de los árboles. ¿Ok? Entonces, el diámetro debería ser por lo menos de 10 centímetros, el tronco, ¿no? El diámetro del tronco. Y también hay que tener muy en cuenta las servidumbres de paso que tengamos por debajo de nuestras aceras y de nuestras calles. ¿Por qué? Porque hay árboles que buscan el agua, también buscan tanto agua blanca como agua servida. Entonces, hay que tratar de que estas especies pues no se topen con esta servidumbre, porque si no, también tanto ellas como la servidumbre sufrirían. Es el mismo caso del cableado aéreo. Y con esto, pues, damos por finalizar esta parte de esta exposición. Yo, en virtud de que todavía queda tiempo, voy a pasarles rápidamente otra fase de la reglamentación para ir avanzando en el trabajo que se requiere en la información que se requiere para el tercer corte. Voy a esperar que abra el archivo.
para continuar. Bueno, lamentablemente pues no contamos con asistencia debido a que creo que las muchachas de Maracaibo tienen problemas con la luz o no les ha dado tiempo de conectarse. Y por otra parte, aquí hubo un corte de luz donde en el sitio donde vive nuestra amiga, nuestra compañera T-Baby, y bueno, continuando con la presentación, vamos a observar los atributos del sitio por debajo del suelo. Ya aparte de ello lo hemos visto, ya vimos el caso de la servidumbre, que fue en el tema anterior, de atributos por encima del suelo, donde tenemos que en las áreas urbanas tenemos que observar a dónde es que vamos a sembrar estos árboles, ¿no? Ahora, uno de los detalles que se requiere para orientar bien este paisajismo es evaluar estos atributos del suelo. Aquí tenemos la misma casa que pasamos en las primeras diapositivas. Hay que recoger muestras del suelo para el análisis. Hay que prevenir la compactación del suelo para que las raíces puedan desarrollarse adecuadamente y poder tener la planta un buen sostén. ¿Okay? Debemos revisar la textura, el pH del suelo, ya como les dije, la compactación, si hay un mal drenaje y poca aireación, las capas compactas por debajo de la superficie, horizontes del suelo artificiales, la salinidad, los contaminantes, la profundidad o distancia al nivel freático. Acuérdense que el nivel freático es la cantidad de agua que tenemos por debajo del suelo, que tiene un nivel. Las instalaciones subterráneas del servicio público y las limitaciones de espacio para el enraizamiento. En cuanto a la textura y el pH del suelo, pues tenemos que la textura es un indicador que influye en el crecimiento de los árboles. Si los suelos son arcillosos, son pobres en drenaje. ¿Por qué? Porque la arcilla tiende a expandirse con el agua, entonces no permite una buena percolación. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener especies o utilizar especies tolerantes a la humedad. En el caso de suelos arenosos, que son aquellos que drenan rápidamente, pero filtran los nutrientes. Entonces, tenemos que escoger especies tolerantes a la sequía. Pero en realidad nosotros tenemos que hacer una mezcla entre suelos arcillosos y suelos arenosos para lograr que haya algo de humedad, algo de drenaje y muchos nutrientes. ¿Okay? El pH regula la disponibilidad de los nutrientes para las plantas y debe estar entre 4.8 y 7.8 ese pH. Ya que si es menor a 4.8 tendríamos que buscar árboles tolerantes a los suelos ácidos, y si es mayor a 7.2 tendríamos que buscar árboles tolerantes a suelos alcalinos. Claro, para esto los botánicos y los especialistas digamos, en medición de estos pH del suelo, en los viveros, nos van a dar luces y nos van a indicar sobre esta calidad del suelo. La compactación y el mal drenaje y la poca aireación hace que los árboles no puedan enraizarse adecuadamente, ya que necesitarían oxígeno para crecer. Ay, aquí me dice que la reunión va a terminar en 10 minutos. Vamos a ver qué tanto podemos avanzar. En tal sentido, debemos plantar árboles tolerantes a la humedad, ¿verdad? Cuando tenemos estos suelos compactados. Y también tenemos que utilizar árboles muy pequeños. No podemos utilizar árboles con sistemas de raíces agresivas o muy expansivas,
porque no se nos van a dar, simplemente se nos van a morir. Tenemos entre árboles tolerantes, pues tolerantes a la humedad, hay una gran variedad, muchos de ellos no los encontramos aquí en la zona. Para revisar el drenaje del suelo, podemos cavar más o menos un hoyo de 45 centímetros, llenarlo con agua y si vemos que percola el agua, ¿verdad? Es un buen suelo para nuestras especies, si no requiere tanta humedad. Si el nivel del agua llega a la mitad de ese hoyo, es regular. Y si no drena, es pobre. Ya sería un suelo arcilloso en este caso. Las capas compactas debajo de la superficie, solamente podríamos utilizar árboles medianos y pequeños, ¿verdad? Esto nos ayudaría pues a que la especie pudiera mantenerse, ya que las raíces nuevas se formarán en el suelo suelto de la superficie, pero no en el subsuelo compacto. Entonces la planta puede que sobreviva o no. O sea, ese es un experimento que yo no se lo recomiendo en las áreas de paisajismo, porque nadie va a querer tener una especie donde se vean las raíces expuestas. Por otra parte, estos horizontes de suelos artificiales, que son prácticamente los escombros de la construcción, no permiten una buena percolación de las aguas y se pierden muchos nutrientes. Entonces, se recomienda que el suelo más bien se remueva y se logren disolver estos horizontes de suelo artificiales, o sea, remover más bien estas capas y crear condiciones adecuadas para las especies que vamos a sembrar. Bueno. En cuanto a los suelos salinos, tenemos que la sal seca las raíces. Entonces tenemos que buscar especies que sí crezcan en estos suelos salinos. Ahora, ¿qué podemos hacer? Modificar el sitio. Una de las acciones que podemos hacer es filtrar la sal lavando con agua, pero eso es una tarea muy titánica. Es preferible reemplazar el suelo o crear en estas áreas de tanta salinidad, crear jardineras donde sí pudiéramos colocar un buen suelo y hacer que el paisaje en una zona de playa pueda cambiar debido a esta hazaña de hacer esas jardineras escondidas o falsas jardineras, pues, que nos permiten colocar especies que puedan ser contempladas en las zonas de playa. ¿Ok? Otra de las causas que tenemos por debajo del suelo son los contaminantes. Tenemos los productos residuales del petróleo, los metales pesados, residuos de fumigaciones, escombros de construcción, ya lo dijimos. Y todas estas cosas hay que eliminarlas porque si no, nuestro suelo no va a permitir que las nuevas especies se desarrollen. Entonces es preferible removerlas y crear las mejores condiciones con una buena tierra, una buena tierra negra, con un buen compost, con un buen fertilizante y preparar la zona para el crecimiento de unas especies ornamentales muy bonitas. También la distancia a nivel freático, pues trae como consecuencia que tendríamos que observar que algunas especies pueden caerse con las tormentas, porque o sea, mientras más viejos los árboles,
o sea, mientras más viejos los árboles grandes adultos que están creciendo en suelos de menos de 60 centímetros, ¿verdad? De profundidad pueden caerse en las tormentas, ya que carecen de raíces profundas debido al nivel freático. Entonces hay que plantar árboles de tamaño pequeño, mediano en esa zona cuando el nivel freático es menor de 45 centímetros y tratar de que pueda esa especie pues desarrollarse adecuadamente sin que con el tiempo produzca su caída y que a la vez pueda dañar alguna vivienda o algún equipamiento urbano que se encuentre cercano a él. Otro de los servicios que tenemos que observar por debajo de la tierra es el cableado de servicio público. Ya lo mencioné en las imágenes digamos, de la arboricultura 1, que ya les pasé. Estoy aprovechando de pasarle arboricultura 1 y arboricultura 2 aquí en este mismo Zoom para adelantar la clase, ¿verdad? Y es muy importante que observemos qué hay debajo, o sea, ese levantamiento topográfico y las características que podamos tener en el suelo son importantes observarlas antes de colocar las especies. Porque si no, pues podemos tender a dañar tanto la especie como ese servicio público que pase por allí. La otra recomendación que hay es que hay que ajustar el tamaño del espacio de la siembra al tamaño definitivo del árbol adulto para garantizar un árbol saludable y prevenir daños alrededor de las aceras, los bordes y el pavimento. Un árbol con sus raíces restringidas a una isla de suelo crece más estresado que uno que pueda desarrollar sus raíces por debajo del pavimento. Bueno, es todo. Lamento pues que no hayan podido ingresar a la reunión y estoy a su disposición por el grupo de WhatsApp. Les agradezco pues haber intentado entrar en la reunión y pues cualquier duda por favor me la hacen saber. Bueno, muchas gracias.